no es otra cosa más que los lentes a través de los cuales podemos percibir toda la realidad que nos rodea, el universo, el mundo, y a través del cual interpretamos. Es como el color de los lentes que usamos para ver lo que nosotros vemos del mundo, nuestras ideas, a través del cual filtramos todo lo que el mundo nos enseña. Y hablaba la semana pasada de la importancia de la cosmovisión, cómo se ha perdido la cosmovisión bíblica, es decir, la manera de ver las cosas a través de los ojos de Dios, porque no es una visión nuestra, no es algo que nosotros hayamos inventado, sino es la manera en la cual Dios a través de la Biblia nos dice que es la realidad, que es la verdad. El día de hoy quiero tocar uno de los puntos más importantes acerca de la visión bíblica, que es ¿quién es el Señor Jesucristo? ¿Quién es Jesús? Bueno, tienen ahí esta imagen donde se ha interpretado de diferentes maneras a través de la historia quién es el Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a ver desde el punto de vista de la palabra de Dios, desde el punto de vista del Señor Jesucristo mismo, quién es Jesús y qué es lo que nosotros creemos acerca de Jesús basados en la palabra del Señor. Nuestro versículo clave, hermanos, es Juan 14, versículos de 1 al 6. Ayúdenme a leerlo, es la base de nuestro mensaje el día de hoy. Dice la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vivimos en un tiempo que le llaman los sociólogos, hermanos, el metamodernismo. Pasamos del modernismo al postmodernismo y ahora estamos viviendo lo que le llaman el metamodernismo. Parte del postmodernismo y del metamodernismo, hermanos, es la inclusión y la pluralidad. La inclusión es reconocer a todas las personas tal como son, sin querer cambiarles nada. Y la pluralidad es parte de lo mismo, es decir, todos somos diferentes, cada uno de nosotros tiene un punto de vista diferente. No hay verdades absolutas, hay verdades relativas, cada quien tiene su verdad, etcétera, etcétera. Cuando se trata del Señor Jesucristo, hermanos, se piensa, por ejemplo, que Dios es como el ser supremo que está en la cima de una montaña, pero que hay diferentes maneras de llegar a él, como si hubiera diferentes caminos. Eso es lo que la pluralidad religiosa dice. Tú tienes tu camino para llegar al cielo, yo tengo el mío, él tiene otro, y todo eso es válido. Esas son las verdades relativas que vivimos en nuestro tiempo. ¿Qué dice la palabra del Señor? En el siglo pasado, hermanos, déjenme introducir este tema. En el siglo pasado se formó un grupo académico de investigadores que estudiaron la historicidad del Señor Jesucristo. Es decir, definieron lo que fue el Señor Jesucristo como histórico, y ya con esto es un problema desde el punto de vista espiritual, porque ellos no tomaron desde el punto de vista bíblico, sino simplemente lo hicieron desde el punto de vista académico. Y se fundó el Seminario de Jesús, y ahí lo trato de explicar lo más sencillo posible. Un grupo de 50 académicos en el área de los estudios bíblicos teológicos y 100 laicos.
personas que no eran académicos, fundados en 1985 por el académico especialista estadounidense en estudios bíblicos Robert Walter Funk, bajo el auspicio del Instituto Western de los Estados Unidos, centrado en la búsqueda del Jesús histórico. El seminario fue muy activo durante las décadas de los 90s, 80s, 90s y a comienzos del siglo XXI. ¿Cuál fue esto llamó la atención mucho, especialmente para las iglesias cristianas, saber que pensaban estos académicos, ya de entrada se supo que ninguno de ellos era creyente, entonces ya con ese antecedente se esperaba más o menos lo que ellos iban a decir y qué es lo que cree el mundo plural en nuestro tiempo. Estas son las conclusiones así en muy pocas palabras. Si la reconstrucción del Jesús histórico realizada por el seminario lo retrató como un sanador y sabio judío helenístico, itinerante que predicaba un evangelio de la liberación de la injusticia mediante llamativas parábolas y aforismos. Iconoclasta, es decir, aquel que rompe con lo establecido, es lo que significa iconoclasta, literalmente significa rompedor de imágenes. Jesús rompió con dogmas teológicos judíos establecidos y convenciones sociales, tanto en sus enseñanzas como en su comportamiento, a menudo dando la vuelta a ideas de sentido común y confundiendo las expectativas de su audiencia. Predicaba que el imperio celestial, tradicionalmente traducido como reino de Dios, ya estaba presente, pero era invisible, y describía a Dios como un padre amoroso, fraternizaba con personas en la periferia y criticaba a los que pertenecían al sistema. Según el seminario, Jesús era un hombre mortal, nacido de dos padres humanos, que no realizó milagros ni murió como expiación de los pecadores ni resucitó corporalmente de entre los muertos. Siguiente diapositiva. Los avistamientos de un Jesús resucitado representaban las experiencias visionarias de algunos de sus discípulos, más que encuentros físicos. Aunque estas afirmaciones, no aceptadas por los laicos cristianos conservadores, se han repetido de diversas formas desde el siglo XVIII, el seminario de Jesús abordó de una manera única con su metodología de investigación consensual. El seminario trató los evangelios canónicos como fuentes históricas que representaban las palabras y los hechos reales de Jesús, así como las elaboraciones de la comunidad cristiana primitiva y de los autores de los evangelios. Los miembros del seminario atribuyeron la carga de la prueba a quienes defienden la historicidad de cualquier pasaje. Sin preocuparse por límites canónicos, afirmaron que el Evangelio de Tomás podía de hecho contener material más auténtico que el Evangelio de Judas. ¿Han escuchado, por ejemplo, National Geographic en Semana Santa? Los reportajes de National Geographic están basados precisamente en el seminario de Jesús. Fue un intento secular académico por encontrar al Jesús histórico, despojándolo de su divinidad, despojándolo de su espiritualidad, lo cual para nosotros significa despojarlo de la esencia de lo que el Señor nos hizo. La conclusión a la que llegaron estos hombres es esta pluralidad, hermanos, que pueden escuchar de esta manera. Creemos que todas las religiones son básicamente iguales. Todas creen en el amor y la bondad. Solo difieren en cuestiones de creación, pecado, cielo, infierno, Dios y salvación. ¿No les parece una contradicción en sí misma esta definición? Porque todas las religiones son iguales, las diferencias están específicamente en estos temas: pecado, cielo, infierno, Dios y salvación, que son prácticamente la esencia del cristianismo. ¿Cuál es nuestra respuesta, hermanos, a este tipo de reflexiones? Ahí lo puse yo en letra bastante para que lo puedan diferenciar. Nosotros creemos que si es posible ser salvo por cualquier otro medio que no sea Jesús, entonces Jesús y su muerte son
necesitaba derramar su sangre. Si hay otras maneras de alcanzar el favor de Dios. ¿Para qué necesitaba vivir una vida perfecta? Para hacer el sacrificio perfecto de Dios. Si había otras maneras de llegar a Dios. Y luego, si el problema central que presentamos es algo menos que el pecado, la muerte y el infierno, fíjense lo trascendente de esto: el pecado, la muerte y el infierno es algo que está explícitamente explicado en la palabra del Señor. Estamos dando permiso a nuestras congregaciones para que se vuelvan pluralistas. Inclusive hay algunos cristianos, o bueno, que se dicen cristianos, que dicen no podemos cerrar la puerta de las salvaciones para exclusivamente los cristianos. No somos nosotros los que cerramos la puerta. Es la palabra de Dios, y es Dios mismo el que marca quién es la puerta, no dónde, sino quién es la puerta. De lo que vamos a ver el día de hoy. Como parte, hermanos, de esta introducción, quiero mencionarles esto. El tema principal de la Biblia es Jesucristo. No es la historia del pueblo judío, no es la historia del pueblo elegido, no es la historia de Abraham, no es la historia de Adán, no es la historia de Noé. Es la historia del Señor Jesucristo. En Juan 5:39 el mismo Señor Jesucristo dice esto, lo dice a los fariseos y a los escribas: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En Lucas 24:27, cuando el Señor caminó con dos de sus discípulos a Emaús, les explicó durante todo ese camino lo que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento decía de él, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declararon todas las Escrituras lo que él decía. Recuérdense que en este tiempo no existía el Nuevo Testamento, no estaba escrito. Cuando se refiere a las Escrituras, se refiere exclusivamente al Antiguo Testamento. Estuve buscando, hermanos, de ser posible, si hubiera. Ya ven que hay algunas Biblias que traen en rojo las palabras del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y puse a pensar, ¿habrá alguna Biblia que en el Antiguo Testamento tenga en rojo todas las referencias al Señor Jesucristo? Y no lo encontré. Pero simplemente me puse a marcar con marcatextos en una Biblia todas las referencias al Señor Jesucristo. En los primeros 10 capítulos de Génesis subrayé un 80% de la palabra del Señor. Por eso no se han hecho, porque casi todo el Antiguo Testamento estaría subrayado si existiera ese tipo de Biblias. Lo cual quiere decir, hermanos, que la Biblia tiene como punto central, como si en un rompecabezas la figura principal fuera el Señor Jesucristo. Esto es lo importante. Ahora, siguiente diapositiva. ¿Quién es el Señor Jesucristo para nosotros? Voy a hablar de pluralidad, voy a hablar de inclusión, que es otra de las palabras que se usan mucho en este tiempo en el que estamos hablando. Pero voy a ver qué dice la palabra de Dios al respecto. La base, hermanos, de lo que nosotros creemos se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17. Por favor, lean conmigo. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esta es la cosmovisión que nosotros tenemos para ver el universo. ¿Recuerdan las palabras, las preguntas claves de la semana pasada? ¿De dónde venimos? ¿Quién creó el universo? ¿De dónde viene el universo?
sostiene el universo? ¿Qué lo sustenta el universo? Aquí está la respuesta. Basado en este pasaje y basado en Juan capítulo 14, hermanos, entonces podemos decir lo siguiente: esto es lo que los cristianos creemos del Señor Jesucristo. En primer lugar, Jesús es Dios. Jesús es Dios mismo. Él es la imagen del Dios invisible, dice Colosenses 1:15 en la primera parte. La palabra imagen en griego significa semejanza, manifestación o réplica, y se refiere a un sello capaz de hacer reproducciones exactas. Jesús es la imagen del Dios invisible, es la copia exacta, porque es Dios mismo, representa y manifiesta a Dios en el mundo. En Juan 14:9, el Señor Jesucristo le dice esto a Felipe. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? En un pasaje paralelo en Hebreos capítulo 1, versículo 3, el escritor de Hebreos dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quieres saber cómo es Dios, el único Dios verdadero? ¿Quieres saber cómo es el Todopoderoso? Estudien los evangelios, verán que el Señor Jesucristo manifiesta en su perfección exactamente lo que el Padre Celestial es. En primer lugar, entonces, Jesús es Dios. En segundo lugar, Jesús es el único Hijo de Dios. Juan 1:18: a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No hay más. Hay una serie de cosas absurdas que se mencionan, hermanos, en la cultura popular. Por ejemplo, en la cultura oriental, el yin y el yang dicen que Satanás, la parte oscura del círculo, era también hijo de Dios, pero que se rebeló contra Dios. La palabra de Dios es muy explícita. Jesús es el Hijo unigénito, el único engendrado, literalmente, unigénito, único engendrado por Dios. Juan 3:18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No hay otro. El Señor Jesucristo es único, es el único unigénito Hijo de Dios. Nosotros, a través de Jesucristo, nos hemos convertido en hijos adoptivos de Dios, y eso es algo importante. La palabra adoptado significa que Dios nos ha hecho sus hijos por adopción. Y en la cultura romana, un padre podía desconocer a un hijo natural cuando tenía dudas acerca de que fuera su padre, pero cuando adoptaba legalmente a un hijo era imposible desconocerlo, porque él había tomado la decisión de hacerlo su hijo. Y esto es algo importante para nosotros. Somos adoptados, somos hijos adoptados de Dios. Por lo tanto, por la eternidad vamos a ser sus hijos, pero hijos engendrados de Dios solamente el Señor Jesucristo. En tercer lugar, el Señor Jesucristo es el soberano de la creación. Él es el primogénito de toda creación, dice la segunda parte del versículo 15, y el versículo 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él
simple hombre. Él es el creador de todas las cosas, tanto de las que podemos ver con nuestros ojos, como las que no podemos ver del mundo espiritual. El Señor Jesús es el creador, no fue creado. Jesús existió antes de todo, como declaró en Juan 8:58, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y como afirma el credo de Nicea, que fue engendrado, no creado. Posteriormente vamos a profundizar en la doctrina del Señor Jesucristo, incluyendo su preexistencia durante los siguientes sermones de esta serie. Jesús es el Rey, es el soberano de la creación. Lo dice Apocalipsis 4:11 de esta manera: Señor, y habla de Jesucristo, no habla del Padre Celestial. Digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y el Señor Jesucristo no solamente es el creador de todas las cosas, sino que es el sustentador de todas las cosas. Una de las filosofías, de las tendencias que hay en nuestro tiempo, hermanos, habla de sustentabilidad. Todo lo que se hace ahora trata de ser sustentable. Permítanme un momento. Cuando se habla de que algo sea sustentable, es permitir que tenga un provecho actual y futuro, es decir, que sea útil en nuestro tiempo, pero que al terminar su periodo de vida útil pueda servir para el futuro. Colosenses 1, del 15 al 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hay una paradoja dentro de la ciencia, porque la ley de la electricidad dice que polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. Pero en cada átomo de cada materia que existe, en el núcleo del átomo están unidos todos los electrones que forman parte de ese átomo. Y esto rompe con la ley de la electricidad. ¿Cómo es posible que los átomos, que los electrones que son de energía negativa, carga negativa, estén juntos? La ciencia no lo puede explicar. Es una paradoja inexplicable porque rompe con las leyes de la física. Pero nosotros sí sabemos qué es lo que los mantiene juntos. Precisamente una arma nuclear o una arma atómica es precisamente la fisión del átomo. Cuando los electrones se separan, entonces producen una energía tan grande que las explosiones son devastadoras. Pero nosotros sí sabemos lo que mantiene los electrones unidos en el núcleo del átomo. Es el Señor Jesucristo. Es lo que mantiene todas las cosas unidas. El día que el Señor Jesucristo decida no sustentar más la materia, todo, entonces cada átomo sería una fisión mundial, se acabaría con el universo mismo. Si el Señor Jesucristo no fuera el sustentador, esto sería el caos total. Hablando de inclusividad, hablando de pluralidad, ven cómo el Señor Jesucristo es totalmente inclusivo. Él invita a todas las personas a recibir la salvación. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Escuchen esto: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿No es esto inclusivo, claro está? ¿No abarca a todas aquellas personas que quieran venir a la salvación? ¿Por qué el Señor Jesucristo no ha venido todavía en su segunda venida aquí última? Porque quiere que todos aquellos que todavía no son salvos accedan a la salvación. Esto es inclusividad. Esto no es dejar fuera a nadie. Esta es una invitación universal. Todo aquel que quiera venir, hay oportunidad de salvación. El Señor es muy inclusivo, es totalmente inclusivo. Juan 6:37, vean las palabras que
están en rojo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que mí viene, no le echo fuera. No es eso inclusión, no es eso lo que todo el mundo espera, tener una oportunidad de salvación. Ahí está la inclusividad, ahí está la oferta de salvación que es abierta para todas las personas. Pero en otro sentido, la salvación es exclusiva, solamente es a través del Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo ahí en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En otro sentido, la salvación es exclusivamente a través del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, el apóstol Juan en Hechos capítulo 4, versículo 12 lo dicen de la siguiente manera: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es la única puerta, Jesucristo es la única manera de llegar a ser salvos. No hay otra. El apóstol Pablo en Timoteo, primera carta, capítulo 2, versículo 5, dice lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, para que no haya ninguna duda. ¿Cuál es la única oportunidad de salvación? Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5. Finalmente, hermanos, confirmando la divinidad del Señor Jesucristo, su vientre de positivo, Jesús es el gran yo soy del Antiguo Testamento. Escuchen eso, lo acabamos de leer en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es conmigo. Observen que en este versículo comienza con la palabra yo, y de hecho se apropia el Señor Jesucristo del nombre que Dios el Padre le dio a Moisés, allá en Éxodo capítulo 3, versículo 14, donde dice: y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy y me envió a vosotros. Jesús afirmó ser Dios, una afirmación que ningún otro líder religioso ha hecho, ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio. Absolutamente nadie más afirmó eso. Nadie más hizo los milagros que el Señor Jesucristo hizo. Nadie más vivió una vida perfecta y sin pecado como Él vivió. Nadie más murió como Él por nuestro pecado, siendo nuestro sustituto en la cruz. Ninguno resucitó entre los muertos como el Señor Jesucristo lo prometió al tercer día. Solamente Él. En eso consiste la exclusividad. La salvación es inclusiva, es una invitación para todos. Cualquiera puede acceder a Él si deposita su fe en el Señor Jesucristo. Pero la salvación es exclusivamente a través de Jesús. Eso no hay ninguna duda. Confirmando acerca del Señor Jesucristo yo soy, hace algunos meses tuvimos aquí una serie de mensajes acerca del yo soy que se menciona en el Evangelio según San Juan. 7 veces el Señor Jesucristo dice en su palabra en el Evangelio: yo soy el pan de vida, Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo, Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy la puerta, Juan 10, versículo 7. Yo soy el buen pastor, en Juan 10, versículo 11 y versículo 14. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11, versículo 25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6. Esto quiere decir: yo soy el único camino, yo soy la única verdad y yo soy la única vida. Que la verdadera vida solamente se alcanza cuando conoces y tienes una relación personal con el Señor Jesucristo. Finalmente,
precisamente en Juan capítulo 15, versículo 1, yo soy también verdadera. La conclusión de este mensaje, ya lo mencionaba yo hace unos minutos. Jesús afirmó ser Dios. Una afirmación que ningún otro líder religioso ha hecho. Ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio. Nadie más hizo los milagros que él hizo, ni vivió una vida sin pecado como él, ni murió como él murió a los nuestros sucesores, ni resucitó de entre los muertos, como lo pronunció el tercer día. 11 veces en los primeros 6 versículos de Juan 14, Jesús usa el pronombre personal yo, mí o mío. No somos salvos por un principio ni por una fuerza, sino por una persona, Jesús. Jesús no dijo que conocía el camino, la verdad y la vida, ni siquiera que enseñaba grandes principios. Se declaró a sí mismo la encarnación del camino, la verdad y la vida. Al responder a todas las preguntas de la vida, Jesús no ofrece una receta ni un montón de reglas o rituales a seguir. En cambio, nos ofrece una relación consigo mismo. Su plan de salvación está envuelto en su persona. Eso es lo que nosotros creemos acerca del Señor Jesucristo. Y hay muchas cosas más, hay muchas aportaciones bíblicas más que podemos hacer al respecto. Pero esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Contrario a lo que los líderes del seminario de Jesús declararon, Jesús no es excluyente. Jesús invita a todas las personas a la salvación. Cualquiera, por más pecador que sea, puede tener salvación si cree y deposita su fe en el Señor Jesucristo, se acepta la limpieza de sus pecados a través del derramamiento de su sangre. Pero la exclusividad consiste en que solamente Él puede hacer eso, porque solo Él pudo cumplir los requisitos que el Padre Celestial ponía para satisfacer su justicia. Aunque muchos hoy creen que hay muchos caminos para subir la montaña y llegar a Dios, se imaginen qué pasaría si el Dios en la cima de la montaña decidiera que iba a bajar la montaña hacia nosotros para llevarnos a la cima de la montaña con Él. Esto es precisamente lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Bajó del cielo, vino a pagar por nuestros pecados para llevarnos con Él. Pero solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Asegúrate de que Jesús sea lo más importante en tu vida, no solamente importante. Asegúrate de que Jesús sea lo más importante en tu vida, no simplemente que sea importante. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tener tu palabra. Gracias porque en ella encontramos la verdad absoluta. Encontramos a Jesús, que es el único camino, la única verdad y la única vida que realmente podemos tener en este mundo. Gracias, Señor, porque nos has llevado a creer en Él, nos has llevado a confiar en Él, nos has llevado a la salvación a través de Él. Pedimos, Señor, que bendigas a todos aquellos a quienes has invitado a la salvación, pero que todavía no toman una decisión por eso. Habla su corazón, habla su mente, aclara sus pensamientos, Señor, de tal manera que puedan encontrar la verdadera vida, que puedan acceder a ti a través de Jesús. Te lo suplicamos con el perdón de nuestras faltas en su precioso nombre, en el nombre de Jesús.